Días, jóvenes. Oh, perdón, buenas tardes, ya que rápido avanza el tiempo. Como podrán observar, hoy tenemos una sesión más de clases. Quien te saluda, mi nombre, soy el profesor Pedro Guamán. Vamos a trabajar en este caso un tema, digámoslo así, que ha levantado una polvareda académica a nivel mundial. Muchas instituciones, muchos académicos cuestionaron, discutieron sobre este tema. Eh, Perú tenía una trascendencia nuevamente de manera arqueológica. Desde hace, desde primeros años de 1900, con los estudios de Federico Maxule, el doctor Julio César Tello Rojas, desde esos tiempos Perú ya se convertía en un foco atractivo de la arqueología acá en Sudamérica, ante los ojos del mundo. Y en la década del 90, finales del siglo pasado, y este nuevo siglo también, todavía Caral sigue siendo también algo intrigante, algo interesante, algo por redescubrir, ¿verdad? Entonces, es por esa razón que este tema inicial, este tema con el cual estamos empezando, curiosamente, si es el primer tema, que empiece también con algo que primero desarrolló aspectos estatales aquí en el Perú, ¿no? Y vamos a hacer bien, vamos a procurar, que a veces no es posible, a veces no es posible, vamos a procurar ser lo más meticuloso, lo más precisos, lo más prudentes en los términos a emplear, ¿ya? Porque reitero, este tema todavía tiene algunas críticas, algunos cuestionamientos, hay mucho por redescubrir, por descubrir también en el tema Caral. ¿Está bien, jóvenes? Bien, entonces, acá, en estas imágenes, ¿qué podemos observar? En la esquina izquierda superior, por ejemplo, podemos observar una especie de cabeza humanizada, un cráneo. Pero ¿y dónde está el cuerpo? ¿Solo la cabeza? Así es, una cabeza cercenada, una cabeza decapitada. Recordemos que cuando hablamos de las culturas del Perú antiguo, en muchas culturas es bastante usual hablar del decapitador andino, el degollador, cabezas cortadas, sacrificios rituales, ¿no? Cabezas trofeo, entre otros, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Reitero, eso hemos escuchado de grandes civilizaciones avanzadas del Perú antiguo. Y aquí, en Caral, 3.500 años antes de Cristo, más los 2.000 de nuestra era, casi 5.000. Eso es lo que llama, reitero, poderosamente la atención. ¿Mm? Bueno, vamos a seguir hablando sobre ello más adelante. Al costadito puedes observar una construcción en color plomo, esquina derecha superior, donde hay una especie de círculo, ¿correcto? Y alrededor la población. Hay un grupo de personas a la expectativa de algo. ¿Qué ocurrirá dentro de ese semicírculo, o perdón, ese círculo que estamos observando ahí? Es un anfiteatro, ¿no? Y detrás de ello, al fondo, ¿qué observamos? Unas escalinatas. Ya, esas escalinatas corresponden a una construcción de forma piramidal escalonada, con plataformas colocadas unas sobre otras, ¿no? Eso es lo que, reitero, vamos a ir mencionando. Los aspectos arquitectónicos que corresponden en este caso a Caral. En la parte inferior, grupos de personas, pobladores de, en este caso, esta civilización primigenia. Como puedes observar ahí, hay algunas personas que están en torno a algo céntrico que les llama la atención, con el cual están discutiendo, debatiendo, confrontando ideas. Y en el lado derecho, otro grupo de personas, solo que ese grupo de personas que estamos ahí observando, ¿estarán comiendo algo? ¿Están bebiendo algo? ¿Qué está pasando con ese grupo de personas? ¿Qué es lo que vemos ahí? Ese grupo de personas está soplando algo, está tratando de entonar, o de repente ya están entonando algún ritmo musical, ¿no? Bueno, entonces todas estas son características, todas estas son expresiones que reitero hoy vamos a comentar. El tema que hoy tenemos que abordar, vamos a verlo por aquí, hacemos un clic más, es Caral. Caral, la ciudad más antigua del Perú, de América,
y compite con otras construcciones, ¿no? En el mundo. Mi nombre, reitero, soy el profesor Pedro Guamán, México. Bienvenidos a la asignatura de Historia del Perú. Recuerda, vamos a trabajar todo un semestre académico, vamos a ir realizando diversos temas y definitivamente los invito a que todos reflexionemos, revaloremos, relancemos, revivamos la historia del Perú antiguo. ¿De acuerdo? Jóvenes, Caral, esta es una reconstrucción de cómo debió haber sido sus altares religiosos, sus altares del fuego sagrado, sus anfiteatros, ¿no? Donde ellos realizaban rituales religiosos, donde ellos observaban su gran magnificencia. Era una élite gobernante religiosa que tenía costumbres que gradualmente impactaron, se impregnaron en otras posteriores civilizaciones, ¿no? Eso es lo que vamos ahora a analizar. Muy bien, como siempre, jóvenes, recuerden, en historia hay una herramienta didáctica valiosa. Esa herramienta didáctica en este caso es la línea del tiempo, ¿cierto? Acá en esta línea del tiempo podemos visualizar la prehistoria, fíjense en la parte superior, la edad antigua, la edad media, edad moderna, edad contemporánea. Autonomía, dependencia, primeros pobladores, preincas, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí están algunos acontecimientos, hitos que separan un sector del otro, un momento del otro, ¿correcto? Pero, ¿dónde habría que ubicar a Caral? Acá hay algo curioso. Caral, estamos mencionando 3.500 años aproximadamente. ¿Qué quiere decir? Fíjate en la parte superior. Coincide con el tiempo ¿de quién? El tiempo de la escritura, que separa la prehistoria de la edad antigua, que separa la prehistoria de la historia. ¿Qué quiere decir entonces? Que nosotros vamos a tener a Caral como un reino prehistórico. ¿Mm? Qué extraño, ¿no? Como dirían los niñitos, como dirían los adolescentes, ¿qué rayos pasa acá? ¿Caral tendría esa antigüedad? ¿Sería un reino, un pueblo prehistórico? Pero si siempre se ha dicho que Caral fue muy avanzado, tenía un nivel de organización bastante complejo, ¿no? ¿Dónde quedaría? Bueno, vamos a analizarlo eso poco a poco. Por lo pronto, el tiempo. Caral se ubica en esta temporalidad, 3.500 aproximadamente, ¿ya? Eso, seguimos bajando, corresponde al tiempo de la autonomía en el Perú. Esa es la clasificación de Pablo Macera, ¿cierto? Seguimos descendiendo. Es el tiempo de los primeros hombres en el Perú. Los primeros hombres en el Perú habrían llegado hace 14.000, 15.000 años antes de Cristo. Y desde que ellos llegaron, empezaron a desarrollar algunos momentos, ¿recuerdas? El lítico y el arcaico. Una vez que se desarrolló el lítico y el arcaico, termina en el año 2000 al 1200 aproximadamente el periodo conocido como el formativo cultural andino. Es la visión de Luis Guillermo Lumbreras. Entonces, al terminar el tiempo de la comunidad primitiva o primeros hombres en el Perú, empieza el formativo. Y con el formativo surge el Estado. Pero el formativo está aquí, repito, 2000, 1200 aproximadamente, y las culturas que tenemos aquí, los pre-incas, las civilizaciones anteriores a los incas, Caral no está en este tiempo. Caral no es este recuerdo verde pre-inca, no está aquí. Caral está en este tiempo de primeros pobladores peruanos. Ahorita vamos a hacer la diferencia, porque acá se habla de primeros pobladores, ¿qué características tuvieron ellos? Y vamos a hablar de los pre-incas, ¿qué características tuvieron ellos? Son momentos distintos, no solo el tiempo, sino, reitero, por su producción cultural, que es el tema definitivamente a entender. Acá no estamos manejando la fecha. Comprenderás de que las universidades, rarísimo, muy, muy raro que te pregunte temporalidad, la fecha. Lo que sí es usual preguntar es entender los procesos históricos y establecer paralelos. No es nuevo para la Universidad Nacional de Ingeniería preguntar qué pasaba en el Perú y en Europa en simultáneo. Mientras en Europa, mientras en Asia, en Oriente Medio se desarrollaba esto, ¿qué pasaba en el Perú? Ese tipo de construcciones de preguntas, la UNI lo tiene ya desde hace bastantes años. Perdón, lo que en San Marcos se le denomina el estilo deco,
La UNI hace buen tiempo ya lo tenía. Profesores que ya tenemos algo de experiencia con ello, no diremos mucho. No quiero parecer viejo, no voy a decir que tengo mucha experiencia, pero sí algo de experiencia, ¿ya? Entonces, ese enfoque rico, ese enfoque paralelo, ese enfoque del análisis de comparativo, no es nuevo. Ya desde hace buen tiempo lo hace. Por eso es que nos estamos deteniendo acá un momento. Porque varios podrían decir, ah, ya, profe, ya en ese tiempo, punto, sigamos, profe, más temas, más datos. Pero para que realmente recordemos este tema, es importante analizarlo así. Las características de la producción cultural, primeros pobladores y pre-inca. Ahora lo vamos a analizar. Luego, los siguientes temas y las siguientes semanas se analizarán los demás aspectos de esta línea del tiempo. ¿Ya? Entonces, por lo pronto, 3500 AC o 3500 ANE, antes de nuestra era, sería la línea guía. A partir de ahí, un poquito hacia atrás, a partir de ahí, un poco hacia adelante. ¿Ya? Esa es la temporalidad. Nos ubicamos en este contexto en paralelo, podemos continuar ahora sí. Línea del tiempo, pero esta ya es exclusiva del Perú. Mientras que la otra te hacía una situación panorámica, ¿recuerdas la anterior? Acá está. Acá es algo panorámico, ¿no? Acá, más específico. Ya estamos pisando suelo con nuestra asignatura. Estamos aterrizando. ¿Mm? Ya estamos yendo de lo general a lo particular. Línea del tiempo que señala el periodo lítico. 14.000, 15.000, decíamos en la otra imagen, en el otro esquema. Periodo lítico. Recuerda, el periodo lítico es la edad de piedra en el Perú. Los primeros hombres están utilizando instrumentos de piedra para realizar casi todas sus actividades productivas. Luego sigue el denominado periodo arcaico, que se extiende hasta el año 2000 antes de nuestra era o antes de Cristo. Ese periodo arcaico se subdivide en arcaico temprano o inferior. Y el otro momento es el arcaico superior o tardío. Caral se ubica en este color verde. ¿Ya? Estamos viendo, repito, acá el color verde. Ahí lo tenemos a Caral. Correcto. Ahora, todo este tiempo, repito, periodo lítico y periodo arcaico, se va a caracterizar porque son personas, son pobladores que están formando conocimientos. Han traído ciertos conocimientos rudimentarios. Recordemos que el hombre no evoluciona en Perú, tampoco evoluciona en América. El hombre ya llega evolucionado biológica, fisiológica, antroposomáticamente hablando, antropológicamente hablando. ¿Correcto? Ya llegó evolucionado, pero culturalmente todavía está desarrollando conocimientos. Entonces, estos hombres que llegan a este territorio peruano tienen que adecuar los conocimientos que ya tenían a la realidad de la biodiversidad, a la realidad geográfica también. Cordillera de los Andes. ¿En qué otro continente hay cordillera de los Andes? Recuerda que también hay una discusión, hay unos debates, ¿cierto?, sobre el origen de los primeros hombres en América. Llegaron de Asia, llegaron de Oceanía. Bueno, no nos compliquemos. Desde donde hayan llegado, ellos, todo lo que trajeron, tuvieron que reestructurar. Como decimos en la actualidad, tuvieron que cambiar el chip. Tuvieron que cambiar el chip porque acá en Perú van a encontrar una realidad, en algunos casos similar y en muchos otros aspectos distintos. En muchos otros aspectos distintos. Camélidos encontraron acá en Sudamérica. Camélidos. Si venían de Norteamérica llegaban. ¿Camélidos hay en Norteamérica? No, tuvieron que adecuarse. ¿Se dan cuenta? La geografía, la biodiversidad, las aguas frías del litoral peruano. Sin ir muy lejos, Ecuador tiene las mismas aguas que Perú. Sí, imagínate un grupo estacionario que se quedó en Ecuador y de pronto llega acá a Perú y está en la zona de el norte de Lima, el Valle de Supe. ¿Mm? Entonces va a encontrar una diferencia sustancial en lo que corresponde al mar y su producción. Por eso estamos señalando, tuvo que adecuarse. Tenemos entonces este periodo lítico, donde el hombre trae conocimientos bastante incipientes. Luego tiene este periodo arcaico. En este periodo arcaico
Ya el hombre va adecuándose cada vez más, más y más a la realidad. Y el periodo formativo, Luis Guillermo Lumbreras, en ese periodo formativo, ya el hombre está con una forma de organización bastante compleja, conocida con la denominación de Estado. Sin embargo, retrocedamos un poquito, porque Caral no es de este tiempo. Fíjense en la temporalidad 2000-1200. Caral está acá, entre los 4000 y los 2000. Ahí está el desarrollo de Caral. ¿Mm? Entonces, jóvenes, si Caral está en esta temporalidad, pero se afirma que el Estado está acá en el periodo formativo, es ahí donde empieza el cuestionamiento, la discusión, ¿no? Caral fue un Estado. Tú vas a la librería, el profesor de colegio te dejó una tarea. Quiero que me pegues láminas sobre Caral, ilustrar Caral. Ah, qué chévere, ya. Más fácil, agarro mis 50 céntimos, librería, véndeme una lámina Navarrete, Huascarán, Chiquipedia, las que hay, cualquiera. Varias de ellas, ¿no?, tienen imágenes donde mencionan a Caral como el primer estado, mencionan la cultura Caral, ¿se dan cuenta? Pero reiteramos, si decimos que es el primer estado, que es una cultura, ¿dónde queda esta clasificación de periodo formativo? ¿Mm? En todo caso, quizás algunos de ustedes ahorita tengan un signo de interrogación y estén suponiendo, profe, entonces, ¿será que necesitamos una nueva clasificación? Es posible que sí, pero necesitamos verdaderos profesionales de la arqueología, a esa talla de Luis Guillermo Lumbreras, a la talla de el doctor, ¿qué doctor? Procedente de nuestro querido llamado Perú, nuestro médico guarochirano, Julio César Tello Rojas, a ese nivel. Bueno, prosigamos, jóvenes. La cultura caral, entonces, fijémonos en esta clasificación. Otra vez volvemos al tema panorámico. En la parte superior, a la altura de la línea roja, 6000, 5000, 4000, 3000, ajá, ya ahí estamos ubicándola, 5000, 2000 aproximadamente. ¿Ven? Ahí está el recuadro de cultura caral. En esa temporalidad se va a dar Caral, 5000 al 2000 aproximadamente. Puede ser un poco menos, ¿sí? Es posible que sí. Hay quienes dicen que esta clasificación está exagerando, es posible, pero no mucho. Es cierto, a veces nuestro corazoncito histórico es algo optimista. Y al ser un poco optimista, ¿qué ocurre? Sí, pues los amigos historiadores, los arqueólogos, al hacer estas reconstrucciones, estiran un poquito más por ese optimismo que tenemos, ¿no? La ciencia se debe caracterizar por ser imparcial, por ser objetiva, pero nuestro corazoncito peruano a veces nos jala un poquito, ¿no? Bueno, entonces, habla, cultura caral, estaría en contemporánea, de manera paralela con Mesopotamia, con los egipcios, con los chinos, incluso. Las grandes civilizaciones formativas del mundo, las grandes civilizaciones que desarrollaron el concepto Estado en el mundo, están en paralelo con Caral. ¿Te das cuenta? Eso es lo asombroso. Eso es en verdad lo asombroso y la expectativa, reitero, sigue. Los estudios en Caral todavía continúan. Hay una población, hay un centro poblado contemporáneo, hay un grupo de agricultores, hay un grupo de mineros también que viven en un sector llamado Caral, que está al costado de la Huaca. Esos pobladores son los que evidentemente ya tienen territorios ahí, tienen su ciudad ahí, su centro poblado, digámoslo así, realizan sus actividades económicas, comerciales ahí, y de momento pues no es compatible, digámoslo así, continuar con los estudios de Caral. Es problema social. Dos, problema gobierno. Entre las principales políticas de Estado, qué pena que el tema Perú antiguo, Perú prehispánico, no sea prioridad, ¿verdad? Los gobiernos están discutiendo diversas materias y hoy el tema de la coyuntura, el COVID,
ha influenciado en las discusiones políticas y han relegado bastante el tema de la investigación histórica arqueológica. Bueno, entonces, jóvenes, por lo pronto acá tenemos nuestra línea del tiempo para esta temporalidad de Caral. Sigamos. Restos encontrados en Caral. A ver, entre los principales restos encontrados en Caral, a ver, ¿cuáles serán? ¿Tablada de Lurín? No, porque Tablada de Lurín corresponde a otro sector, Lima Sur. Los que somos vecinos acá de Lima, sabemos muy bien que existen varios distritos y uno de ellos es Lurín. Entonces, Lurín es otro sector. Cerro Paloma, tampoco. Esto corresponde un poco más al sur. Tampoco corresponde. Caral, ajá, por fin. Caral, 3000 AC, Lima, descubridora Rushadi Solís. Rushadi Solís, entonces, es la doctora, docente en San Marcos, que va a desarrollar esta investigación. Los restos que podemos ver como características al costado, origen de la civilización andina, ciudad sagrada más antigua para el Perú y América. Ciudad sagrada, ciudad religiosa sería en este caso, ¿no? Al decir ciudad sagrada. Origen de la civilización andina. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas, muchas de las características halladas en Caral, luego se van a encontrar en otros lugares, tiempo después, distantes. Huaca Prieta al costado, La Libertad, Junius Beer, gracias a ese hallazgo de Huaca Prieta, pudo dar un concepto. Ese concepto fue precerámico. Precerámico. Recuerda que tiempo después, John Rowe utilizará esos conceptos, cerámico, precerámico, basándose justamente en este enfoque de Junius Beer. ¿Por qué? Porque acá se va a poder entender de que los ceramios en estas civilizaciones no habían, pero sí el concepto de cántaro, de recipiente, que es el mismo de un ceramio. ¿Mm? Bien, entonces, Huaca Prieta, importante vestigio arqueológico en La Libertad, muy cerca de la ciudad de Trujillo. ¿Mm? Más abajito, Cotosh, Huánuco. Hay algunos profesores de academia, ¿no? Que han estado dictando buen tiempo en Huánuco. La denominada ciudad de la eterna primavera. Bonita ciudad, agradable clima, muy agradable también el calor humano que uno encuentra en Huánuco, ¿no? En fin, jóvenes, la expedición japonesa del señor Izumi Shimada va a trabajar acá en Kotosh y fijémonos las características. Primera escultura, templo de las manos cruzadas, templo. Al leer ahí templo, ¿qué estamos entendiendo? Que también hay un monumento religioso aquí. ¿Mm? Entonces, si estos son los principales lugares arqueológicos que vamos a encontrar en este tiempo del arcaico superior, el arcaico tardío, esta es una característica para Kotosh, religiosidad. ¿Qué otro tiene religiosidad? Caral, claramente religiosidad. En cambio, en Cerro Paloma, un lugar arquitectónico, un lugar residencial, por decirlo de alguna manera residencial, ¿no? Tablada de Lurín también está demostrando de que ya quiere establecerse ahí, que ya no quiere ser un nómade errante, un trashumante que está yendo detrás de sus animales que están migrando de un lugar a otro. ¿Mm? Esa es la diferencia que podemos encontrar entre estos vestigios. Entonces, en la parte central tenemos a Caral y por el aspecto de la temporalidad, Caral debe estar aquí, por el aspecto de la temporalidad, pero por las características que en un momento vamos a describir con imágenes, porque alguien puede suponer, profesor, usted está exagerando, no, así no es seguro, profesor, usted exagera con ese optimismo de los historiadores peruanos, usted está exagerando, ¿no? Pero las imágenes, jóvenes, vamos a ver imágenes y según ello vamos a entender y dialogar, ¿no? En un momento voy a dejar de compartir pantalla, activaremos nuestras cámaras y face to face, como dicen, ¿no? Vamos a reflexionar al respecto. ¿Ya? En un momento haremos eso. Bueno, quedó claro entonces este cuadrito. Caral
sus características van más allá de sus vecinos, mucho más allá de sus vecinos, ¿no? Eso es indiscutible. El tiempo sí, es la misma edad. Es como si al colegio, ¿no? Imagínense, en el colegio tú mandas a tu sobrinito, ¿no? Y tú ves que tu sobrinito no tiene las mismas características de aprendizaje. Tu sobrinito ya desarrolló más conocimientos que otros chiquitos, ¿no? O tu hermanito. Eso es lo que vamos a ver en un colegio. Tienen la misma edad cronológica, tienen la misma temporalidad, pero el nivel de aprendizaje, el logro cultural no es similar. ¿M? Su edad mental, como dirían los psicólogos, no es la misma. Tiene un nivel de madurez distinta a ese pequeñín. ¿M? Lo mismo ocurre con Caral. Quisiera que eso se capte, quisiera que eso entendamos. Caral es del tiempo, es su promoción de todos ellos, digámoslo así. Son contemporáneos, pero los rasgos culturales, su producción cultural es superior a los demás. Y eso es indiscutible. Muy bien, hasta acá ya hemos trabajado algunos aspectos. Vamos a ver qué tanto hemos captado el tema. Y para saberlo, para entenderlo, evidentemente, algunas preguntitas, ¿no? ¿Qué preguntaremos? ¿Dónde se ubica Caral? Ya, podría ser, sí, sí, San Marcos ha preguntado eso en algún momento, ¿no? ¿Qué más podríamos preguntarte? ¿Quién lo descubrió? Ya, podría ser, sí, sí, sí. Que no sepas quién lo descubrió, uy, es casi un pecado capital, ¿no? Todo peruano debe de saberlo eso, ¿no? Es como que te preguntasen cuántos huesos tiene el cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, son datos que de refilón debemos de saber. Veamos qué batería de preguntas hemos preparado. A ver por acá. Primer grupo de preguntas. Uno, dos, tres. La letra está visible, está legible, está grande la letra. Mientras en América, Caral, ya, listo. 6 preguntitas puntuales. A ver, rápidamente vamos a ir marcando. Nos damos unos tiempos. A ver, son exactamente 12:36. 4 minutos. A ver, recuerda que San Marcos te da 1 minuto y un poquito más para cada pregunta. Nosotros vamos a ser más veloces, ¿ya? 12:40. A ver, 12:40 y quiero escuchar las claves. A ver, vamos a darnos unos minutitos. ¿Listo? ¿Suficiente, creo? A ver, a ver, a ver. Yo estoy acá observando. A ver, Judith Balboa, María Gicano, Mayra, Yesenia, estoy viendo acá. Cristian, a ver, por favor, compañeros, algunas respuestas. Primera pregunta, a ver, cualquiera, micrófono abierto. ¿Supe? Uno En la supe. primera, uno supe. A ver, ¿cuál de las siguientes alternativas podemos relacionar mejor con Caral? A ver, supe, dicen los compañeros. Sí. Podría ser, ¿ya? En la segunda, a ver, punto de vista temporal. Arcaico Sí, ya saqué. superior. Arcaico Arcaico superior. superior. Ya, parece que están captando el mensaje. A ver. ¿Y la tres? ¿Cuál corresponde a la época B, de Caral? B, B. La letra B, rituales religiosos, pesca, agricultura. Ya, parece que estamos entendiendo el Rituales mensaje. religiosas, pesca, agricultura. La B, profesor. A ver, vamos a Sí, confirmarlo eso profesor, la en B. unos momentos. Ya, qué bueno, qué bueno. Parece que todos están respondiendo de manera similar. 4. Mientras que en América se desarrollaba, ¿qué ocurría en el mundo? Sumeria, profe, la D. Ajá, la D. Sí, podría ser, ya. 5. 5. En el aspecto económico, ¿qué característica mejor relacionamos con Caral?
¿Ninguna? ¿La 5 ninguna? Ya, pasamos a la 6, no hay problema, no nos compliquemos. 6. ¿Cuál sería la relación entre Caral y Kotosh? La 5 es la B, profesor. 5B dice acá, muy bien, se agradece su participación. ¿Y la 6? ¿Cuál es la relación entre Caral y Kotosh? Minería. A ver, minería dicen algunos, ya. ¿Algo más? Ya, bueno, ya tenemos algunas respuestas. Cerramos el chat, gracias a la señorita, a su caballero, muy bien. A ver, continuemos entonces, a ver. Primera pregunta, clave acertada. Por consenso, todos indicaron supe. Ya, ubicación de Caral, ¿no? Como les comenté, eso es básico, ¿no? Está muy bien. Felicito que todos acertaron a coro. Segundo, arcaico superior, arcaico tardío, también se le ha denominado, ¿cierto? Muy bien, entonces estamos bien hasta ahorita. El mensaje está siendo asimilado bastante bien. Tercero, rituales religiosos, la pesca, la agricultura es correcto. Muy bien, jóvenes, los felicito. También acertamos en la 3. Excelente. 4. Logros culturales en Sumeria. Así es. Mesopotamia es en este caso, y recuerda que Sumeria es uno de los primeros momentos de la cultura mesopotamia. Los sumerios son aquellos que desarrollan la escritura. ¿Ya? Porque hay otro momento de Mesopotamia, por ejemplo, el momento de los jardines colgantes con Nabucodonosor II. Ya en esos tiempos ya Caral ya estaba desarrollándose, ¿no? Ya estaba bastante desarrollada. Entonces, cuando los señores de Mesopotamia están desarrollando la escritura, 3500 años antes de Cristo, en simultáneo en Perú, los caralinos estaban también surgiendo. ¿Mm? ¿Se cuenta? Eso sería para la 4. En el caso de la 5, en el aspecto económico, ¿qué característica mejor relacionamos con Caral? Industrial, descartamos, ¿no? Caral obviamente no hacía industria. Qué pena que Perú 2021, la industria sigamos en pañales, ¿no? Carretera central. ¿Y quién te habla? El profesor Pedro Gómez vive en la carretera central. Antes se supone que nació como un distrito industrial, pero las grandes, entre comillas, fábricas hoy son almacenes de importación. Qué pena, ¿no? La producción industrial, manufacturera, en verdad, serviría para un crecimiento sostenido de la economía peruana, pero no tenemos industria en el año 2021. Y Caral, 3000 años antes, 3500 años antes de Cristo, tampoco lo tuvo. ¿Autosuficiente? Sí, eso suena mejor, porque Caral hacía actividades económicas diversas y gracias a esa diversidad de actividades económicas como la pesca, intercambio de productos, agricultura, etcétera, etcétera, Caral podía tener una economía autosuficiente, que es lo contrario a economía parasitaria, a economía depredatoria. Parasitario depredatoria sí corresponde al momento lítico. En el lítico, el hombre era cazador y recolector. ¿Qué pasaba cuando los animales huían de esas pampas, de esos lugares donde estaba el hombre cazando? El hombre abandonaba ese lugar y nada en favor de ese lugar hacía. ¿Correcto? Entonces, por eso dice parásito, por eso dice depredatoria, destruía todo a su alrededor. Ya, eso ocurre en el lítico. En el arcaico ya no. En el arcaico ya es una economía productiva. El hombre está sembrando, está cosechando. El hombre cría animales. Eso es en el arcaico, ¿verdad? En el caso de Caral también ya tiene esas características, ¿no? Que sus contemporáneos también están desarrollando. Muy bien, entonces autosuficiente, muy bien, indicaron por ahí. 6. La clave correcta en este caso es la relación de Caral y Kotosh, la religiosidad. ¿Qué encontramos en Caral? Templos, altares religiosos, y en Kotosh las famosas manos cruzadas. Recuérdalo, ¿no? Eh, entonces, las primeras preguntas han sido literalmente solo de Caral. ¿Qué tenía Caral? ¿Qué tenía Caral? ¿Qué no tenía Caral? ¿No? Eso han sido las primeras preguntas. Pero estas dos últimas ya han sido para darnos cuenta una comparación, extrapolación, si quieres llámale en RB, ¿no? En RB usan esos conceptos, ¿cierto? Entonces acá hemos hecho una comparación.
Kotosh en Huánuco es otro lugar. No intercambiaban productos, Kotosh y Caral, no tiene nada que ver. Es más, de repente ni contacto, ni uno del otro sabía. Pero los dos desarrollaron la religión. Los dos tienen templos religiosos, a su estilo, a su manera, pero tuvieron características religiosas, ¿no? Bueno, listo, jóvenes. Otra característica religiosa entre Caral y Kotosh serían los altares de fuego sagrado. Caral también tuvo fuego sagrado y Kotosh también. Una curiosa semejanza, aunque repito, no hay pruebas de que Caral y Kotosh hayan tenido una conexión uno con otro. Bueno, sigamos, jóvenes, ya hemos visto acá entonces algunas preguntas. Ajá, acá hay una guía turística, ¿será la persona que presenta Caral? Sí, presenta Caral, pero ella es la arqueóloga, la profesora en San Marcos, Rushadi Solís, que en el año 1994, que dice ahí arriba la letra A, es la redescubridora. ¿Por qué decimos redescubridora? Porque ella no fue la primera en llegar a la zona arqueológica. ¿Quiénes habrán sido los primeros en llegar a la zona arqueológica? Los primeros en llegar a la zona arqueológica fueron a inicios de 1900, nuestros clásicos de la arqueología en el Perú. ¿Quiénes son nuestros patriarcas de la arqueología peruana? Nuestros primeros investigadores. Este gran doctor guarochirano, que es el doctor Julio César Tello, y el otro es el señor Federico Max Uhle. En 1904, Federico Max Uhle fue el primero en llegar a la zona arqueológica y la denominó Chupa Cigarro Caral. Así la llamó, porque son lugares contiguos, están uno pegado al otro. Entonces, el doctor Max Uhle así lo denominó, así lo describió. Pero, ¿qué es lo que también debemos de diferenciar del gran maestro Julio César Tello y de Federico Max Uhle? Que ambos hicieron un montón por los estudios arqueológicos en el Perú. Los dos hicieron bastante, pero así como ellos hicieron levantamientos arqueológicos, en este lugar se encontró esto, en este lugar se encontró aquello, eh, faltó un poquito más de tiempo para ellos y también para desplazarse más rápido, para profundizar los estudios. Así que posteriormente sí vamos a encontrar, ¿qué cosa? Vamos a encontrar otros investigadores que van a profundizar los estudios en estos sectores. Rushadi Solís es la doctora que profundizó los estudios de Caral y relanzó la imagen de Caral al mundo, ¿no? Ese es el gran mérito que se le recuerda ahí, ¿no? Ese dato es innegable para la doctora Rushadi Solís y Carlos Leiva. Sigamos. Ubicación, otro dato clásico. Se ubicó en el departamento de Lima, pero Lima provincia. Recuerda que Lima está fragmentado, ¿no? Tenemos Lima metropolitana y tenemos Lima provincias, ¿correcto? En el caso del interior del país sería la provincia de Barranca, valle medio del río Supe. Bien, acá tenemos el mapita. Imagínate que un día un grupo de amigos así hacen una chanchita y contratan su minivan. A ver, llévanos a Caral. ¿Qué tienes que hacer? Ajá, acá está. Tienes acá, imprimes esta diapositiva y te guías, ¿no? Avanzas por acá, línea roja, pasas Chancay, pasas Huaral, ¿no? Sigues avanzando. Llegas por acá, tienes Bandurria, tienes Huacho, Bichama. Ajá, Bichama. Recuerda que Bichama es un puerto importantísimo para Caral. Acá sí hubo una conexión directa. Es más, hay quienes señalan de que los orígenes de Caral estarían en Bichama. ¿M? Comprenderán que todavía los estudios están por desarrollarse más, pero hay ya gente que menciona eso, ¿no? La vinculación entre Bichama y Caral, y Bichama sería algo así como la primera etapa de Caral, algo así. ¿M? Pero de que Bichama era su puerto oficial de Caral, eso sí es indiscutible, al igual que Áspero, ¿no? Muy bien, entonces sigues avanzando, pasaste Huacho, sigues avanzando, Supe, Chama, y ahí está el desvío hacia Caral. Barranca está más arribita, ¿no?
Hace unos años atrás, Pedrito Guamá y un grupo de colegas docentes llegamos hasta Barranca. Y de Barranca vas a encontrar unos autitos colectivos. Esos autos colectivos, esas minivan de Barranca, te llevan hasta el pueblo de Caral, que está al otro lado del río. Y del pueblito de Caral cruzas el puentecito y llegas a la zona arqueológica, ¿no? Esa es otra manera de llegar, porque el camino para los turistas está a este otro lado del río, ¿no? A este otro lado está el camino que te lleva directo a Caral, ¿no? Pero lo que estás observando acá es la ruta que usualmente se emplea en el trayecto relacionado con el pueblo de Caral. Listo. Muy bien. Continuemos, jóvenes. Ahora por acá, sitios arqueológicos del Valle de Supe. Ujú. Entre los sitios arqueológicos, puedes observar acá Caral, en la parte central, ¿no? Caral. Y así como vemos aquí Caral, hay otros lugares, como te decía, Áspero, uno de ellos, de donde se habría realizado intercambio de productos en favor de Caral, ¿no? Y otros lugares cercanos, ¿no? Entonces, Caral va a desarrollar una economía autosuficiente, productiva, un nivel de organización estatal, una élite sacerdotal que se va a encargar de la distribución de estos productos, ¿no? Entonces, Caral va a tener ese prestigio, digámoslo así, religioso, ese prestigio a nivel de oráculo, y por eso el intercambio de productos con todos estos lugares que estamos aquí observando, ¿no? Justamente lo que se menciona es que en esta zona de cordilleras, de cerros que vemos acá, es donde hay algunas minas. Y por esa razón, la población que tiene esa vinculación económica en la actualidad no quiere continuar con los estudios sobre Caral, ¿no? Problema social versus problema arqueológico. D. Organización social y política. Los especialistas o sacerdotes, en este caso, estaban encargados de la producción de alimentos y de la conducción política religiosa, ¿no? Entonces vamos a tener acá especialistas, sacerdotes, que van a ser las personas que administran, distribuyen la producción. Si por algo se ha caracterizado el Perú antiguo, es por el tema de el excedente. ¿Qué cosa es el excedente? Excedente es el plus. ¿Qué cosa es el plus? Es, digámoslo así, lo adicional. Si se calculó, si se estimó, por ejemplo, ¿no? A ver, imagínate a tu mamá en casa. Tu mamá, tus hermanos, el papá también, supongamos, ¿no? En equipo, cocinaron. Calcularon cierta cantidad de platos, sirvieron al mediodía la comida y sobró un poco de comida. ¿Mm? Ya, eso que sobró, no vayan a decir, ah, ya, eso es lo sobrante, lo botamos. No, no, eso está bien, ¿no? Si lo acabas de preparar. ¿Qué haces entonces? Alternativa número uno, lo guardas para la noche. Alternativa número dos, podrías compartirlo con, no sé, los vecinos, algún familiar. De repente tú vives en una casa multifamiliar y le convidan a la prima, a la tía, ¿no? Viven, repito, en un hogar, en una casa multifamilias. Entonces le invitan esos dos platos, tres platos que quedaron a otra familia, ¿no? Ya, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al hacer eso, estás haciendo de manera tácita, de manera tácita, un arraigo fuerte, un arraigo familiar. ¿Por qué? Porque eso va a vincular, va a generar vínculos de reciprocidad. ¿Qué quiere decir? Así como tú, el día lunes, parte de tu producción, porque fue tu producción, costó tu pecunio, tu dinero, producir esos alimentos. Ahora estás compartiendo, le invitas eso, que a ti ya te alimentó, a ti y a tu familia alimentó, no les está faltando a ustedes. Compartes con otro hogar en esta vivienda multifamiliar. Esa otra familia que el día lunes recibió de ti, el día miércoles, jueves, viernes o el fin de semana, se va a animar a invitarte también algo a ti. Los vínculos de reciprocidad del mundo andino hoy en día todavía prevalecen. ¿Mm? En el mundo andino eso era muy usual, ese desprendimiento que tenemos los peruanos, esa característica de ser buena gente, ¿no? Eso es muy usual entre nosotros los peruanos y, valgan verdades, desde tiempos de Caral ya se veía eso, ¿no?
Entonces, los encargados de la producción de alimentos, de la administración de Caral, eran las personas que supervisaban toda la producción. Existían ayllus. ¿Qué cosas son los ayllus? Conjuntos de familias, grupos de familias. Y entre esos grupos de familia, evidentemente tenían que tener personas que dirijan los ayllus, ¿correcto? Muy bien, entonces ese ayllu, que seguramente recordarás por el tiempo inca, en el Tahuantinsuyo, la base social del Tahuantinsuyo, el ayllu. El ayllu, conjunto de familias, que se unían por distintas razones. ¿Cuáles eran esas razones para conformar un ayllu? Por ejemplo, tradiciones. Pueblos que se dedicaban a la agricultura, a la ganadería de manera ancestral. Pueblos que se dedicaban de manera ancestral a actividades económicas similares, continuarán haciendo lo mismo y van a conformar su ayllu. Grupos de personas que tenían una vinculación totémica. Totémica quiere decir religiosa. Creían que provenían de un mismo origen, de una misma pacarina, un mismo lugar de origen. Tenían un mismo Dios, digámoslo así. Y ese grupo de personas también conformaban su ayllu. Eh, Idiomáticos y otros más, entonces van a ser factores, van a ser realidades para que puedan establecer sus ayllus. ¿Correcto? Así es entonces como los ayllus, desde tiempos incaicos, claramente divulgados, claramente señalados, descritos en las crónicas españolas, ya desde estos tiempos existía, desde los tiempos de Caral, como forma de organización social. ¿Mm? Sigamos por acá. Bien, entonces acá puedes ver cómo se están uniendo para las actividades agrícolas en la primera imagen, ¿no? Acá hay una idealización, una reconstrucción de cómo ellos distribuían sus actividades agrícolas. Acá al costado, cómo la élite religiosa discutía, definía qué producción agrícola debemos de priorizar, por ejemplo, ¿no? ¿Qué rituales religiosos debemos de hacer, ¿cierto? Muy bien, entonces de esa manera podemos encontrar, reitero, cómo se organizaban en estos tiempos de Caral. Economía. La economía estaba basada en la agricultura. Ellos cultivaron diversos productos, como es el caso del algodón. Eh, Incluso ellos van a tener variedades de algodón. Ellos van a tener mates. Los mates, lo mismo que encontró Junius Beer, ¿recuerdan que encontró Junius Beer en La Libertad? Un mate pirograbado. El mate pirograbado es como una calabacita. Ya, eso que se halló en Huacaprieta también se encontró en Caral, solo que no es tan vistoso, no es tan detallista, no tiene tantas características de imágenes como sí tiene el de Huacaprieta. ¿Mm? Muy bien, entonces mates también se van a encontrar acá. Recuerda que el mate es un cántaro, es una calabaza que le han cortado la tapita y debajo lo puedes usar como una especie de recipiente, un tazón. ¿Mm? Una olla, si quieres, llámalo así, solo que no lo vas a someter a altas temperaturas del fuego, ¿verdad? Pero sí podías cocinar la famosa sopa de piedra en Caral. Ahora vamos a hablar de ello. ¿Qué más? Frijoles. Ya, muy bien, los frijoles. Camote, muy bien, camote, un tubérculo. ¿Qué más? Zapallos, claro, muy bien. Calabazas, correcto. Papa, maní. La palta, ese lugar es muy bueno para la palta, ¿no? Yo siempre he visto árboles de palta acá en Guarochirí, en la zona de Chosica, ¿no? Árboles de palta gigantes, grandotes. En esta zona de Huacho hay árboles de palta pequeños, o sea, no necesitas treparte al árbol, solamente estiras tu brazo y puedes coger los paltos. Impresionante, ¿no? O sea, esa zona de Huacho, la zona alrededor de Caral, es su clima, definitivamente. Es su clima, es su suelo, es su espacio ecológico geográfico, ¿no? Ideal para la palta. Ajíes, pacaes, guayaba, maíz, entre otros, ¿no? Muy bien, entonces estos son los principales productos que vamos a encontrar en Caral, pero no solo dependían de la agricultura. En primer lugar, estamos mencionando la agricultura porque era la base económica, la agricultura era lo principal, pero de manera complementaria también se dedicaban a la pesca.
Recuerda que ya desde el arcaico inferior, la pesca ha obtenido un conocimiento importante, el uso de las redes. Mientras que en el periodo lítico no existía la red, en el periodo arcaico inferior se descubre el uso de la red, con lo cual se puede pescar grandes cantidades. ¿Mm? Y también la recolección de mariscos, es lo que estamos aquí señalando para este momento de la economía, ¿no? Entonces, ¿cómo era la economía caral? Estamos acá señalando, dedicados a la recolección y a la pesca, ¿no? Bien, entonces, estos son los aspectos que estamos señalando para la economía. Imágenes, muy bien. En internet vamos a encontrar imágenes al respecto, ¿no? Cómo se hacían las primeras actividades de pesca, ¿no? Entonces acá hay una reconstrucción de cómo debieron haber sido las primeras redes, ¿no? Ajá, entonces ellos hacían recolección de mariscos, productos del mar, marisqueo, también se le llama a eso, y ya no pescaban con palos con punta o alanceamiento, como también se le ha llamado en el lítico. En el arcaico ya van a utilizar redes y la pesca va a ser mayor, evidentemente, ¿no? Y con esa abundancia de peces, ¿qué pueden hacer? Ya sería un tercer punto que no hemos anotado acá, el intercambio de productos. ¿Mm? Hemos dicho Bichama sería uno de los puertos principales de Caral, de donde obtenía sus recursos marítimos Caral, ¿no? Y la agricultura, evidentemente, también muy importante en Caral, ¿no? La abundancia de agua, ¿no? La filtración de agua alrededor de esta zona permitía de que esta zona sea, y hasta ahora lo es, una zona muy, muy interesante en lo que corresponde a agricultura. Bien, sigamos, jóvenes. Ahora, arquitectura. En lo que respecta a la arquitectura, el material que se utilizó fue la piedra. Se va a utilizar piedras para construir. Pero no vayan a pensar piedras. Allá, profe, tipo Machu Picchu, colocaban una piedra pegadita con otra, bien talladito. No, eso de piedra bien talladito, pegadito uno con otro, eso ya es un nivel bastante avanzado, bastante evolucionado. Pero ellos utilizaban la piedra y utilizaban una especie de mezcla para unir las piedras, que era el barro. ¿Mm? El adobe, como estamos acá señalando, pero no adobe en ladrillitos, sino adobe mezclado y luego revestido con ese barro, le daban algo así como lo que hace el arquitecto, el albañil en la actualidad. El albañil actualmente le da un tarrajeo, ¿no? Ya, con el barro ellos hacían ese filtro, ellos hacían ese acabado, ¿no? ¿Mm? Con barro. Bien, entonces adobe, piedra, guarango, columnas. El guarango, recuerda, son palos muy fuertes, muy típico de la costa. Entonces, con ese guarango, ellos hacían sus construcciones. Carrizo, debido a que hay valle, el carrizo, la caña, abunda, ¿no? Entonces, carrizo, caña eran los materiales de trabajo abundante en este tiempo, ¿no? Bueno, entonces, así es como ellos van a realizar sus construcciones, empleando el material de la zona, ¿no? Shikras es lo que acá nos falta mencionar. Las shikras son unos bolsones de malla, de cuerdas, entrelazadas, anudadas, ¿no? Y en esos bolsones de cuerdas es donde colocaban barro y piedras, rocas, y eran los cimientos de sus construcciones arquitectónicas, ¿no? Las shikras. ¿Qué más? Unidades residenciales. Destaca una edificación mayor con una plaza circular un día. Los anfiteatros que te decía, ¿no? Entonces, estas edificaciones tienen finalidades, tienen rituales religiosos, donde la intención, donde la idea es inspirar admiración de la población. Caral, no olvidemos, era un lugar de peregrinaje. Hace un momento hemos mostrado un mapita de los distintos lugares vecinos. Ya, todo ese valle acudía a Caral. ¿Por qué? Porque de entre todo el valle, en Caral estaba la élite religiosa que anunciaba cuándo eran las temporadas de lluvia, las temporadas más apropiadas para sembrar, para cosechar. Entonces, eran personas que tenían avanzados conocimientos agropecuarios y también
¿por qué no decirlos? Relacionados con los temas atmosféricos, muy avanzados. Mientras que el resto de la población se dedicaba a sus actividades agrícolas, ellos se dedicaban a observar las realidades climatológicas y poderlas predecir, poder observar esas regularidades del tiempo y del clima. Y al poder entenderlas, que son, repito, regularidades, que raras veces salen de ese contexto, pero sí salen. Entonces, al entender esas regularidades, empiezan a divulgarlas como grandes expertos. Y es así entonces que la población de Caral les respeta a esta élite sacerdotal. Y la élite sacerdotal dice, tenemos que construir algo para nuestros dioses. Nuestros dioses necesitan anfiteatros. Nuestros dioses necesitan un edificio con plataformas superpuestas. Y la población, convencida en base a este discurso religioso de que ellos eran amigos de los dioses, de que ellos se comunicaban con los dioses, construyen lo que le van a solicitar. Acá no hay pruebas que demuestren las construcciones arquitectónicas fueron hechas con esclavismo, como sí se afirma en Egipto, donde hay documentos que así lo demuestran. La intervención de la mano de obra esclava en los países europeos, africanos, asiáticos, sí está presente. En el caso de Caral, no hay manera de demostrar que fue un esclavismo. ¿Ha habido esclavismo? Sí, sí ha habido, pero parece que en este tema de las construcciones, la población lo entendía como parte del usual. ¿Qué quiere decir? Yo quiero que me sigan dando esos datos, primicia, cuándo debo sembrar, cuándo debo cosechar. Ya, yo quiero que me autoricen el uso de agua. Ya, ellos están controlando eso. Ellos saben cuándo viene la temporada de lluvias, cuándo habrá agua para poder sembrar. Entonces, al darse cuenta que hay una élite que sabe esos datitos, que yo no, eh, la famosa frase, reciprocidad, favor con favor. Muy bien, ellos me van a proporcionar ese dato y a cambio están solicitando que le trabaje unas semanas, unos meses, en una construcción arquitectónica que no comprendo, pero ellos dicen que es importante. Bueno, entonces si ellos afirman eso y me siguen dando sus datos, trabajaré en lo que ellos me han pedido. Fue así entonces como empezaron las grandes construcciones arquitectónicas en Caral, impresionantes construcciones arquitectónicas. Sus arquitectos también debieron haber sido personas bastante observadoras, muy conocedoras de las matemáticas. Mira la precisión. En esta vista panorámica podemos observar la precisión del círculo. Oye, ¿tú cuántas veces habrás visto en clase a nosotros los profes que roche, ¿no? Cogemos una tiza y queremos hacer un círculo. A alguno le sale como si fuera un huevito. A otro su círculo le sale como si fuera un cuadrado. Qué increíble, ¿no? En cambio, aquí en Caral, mira, construyen sus anfiteatros en forma circular. ¿Qué tal precisión? Es asombroso. Mira las fotografías aéreas. Es impresionante, ¿no? Es por eso quizás de que algunas personas afirman eso, ¿no? No, ¿cómo es posible que lo hayan hecho así? No estamos hablando de 3000 años antes de Cristo. No, no, no. Eso, los extraterrestres dirigieron esto. No, pues ahí estás desmereciendo la creatividad, el talento, la inventiva del peruano. ¿Por qué desmerecerlo, no? Pues, han habido técnicas, han habido conocimientos que hoy, qué pena, más bien qué pena, hoy 2021 los peruanos y algunos investigadores extranjeros no pueden desentrañar, no pueden comprender cómo se construía en estos tiempos. Esta arquitectura no es como los incas, de los incas es pétrea, es asombrosa. Acá hay una base interna de piedra y hay un revestimiento en barro. ¿Mm? Es asombroso, ¿no? Y mira, te estamos hablando de hace 3000 años atrás, 5000 más los 2000 peruanos, los 2000 de nuestra era, perdón. Entonces, hace 5000 años atrás, ¿cómo habrá sido cuando el arquitecto dijo, hemos terminado la obra, vengan para la inauguración? ¿Cómo habrá sido, no? Si con el paso del tiempo, las inclemencias climáticas, viento, lluvia, y acá el viento es bastante fuerte, ¿eh?
Ah, que el viento es bastante fuerte. Los que hemos visitado la zona sabemos, conocemos el ventarrón que ocurre aquí. Entonces, a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de ello, esto es lo que se ve así asombroso. Reitero, ¿cómo habrá sido el día de la inauguración? Y para que todo esto se construya, insistimos, no hay pruebas contundentes que demuestren que hubo mano de obra esclava. La población estaba convencida de que el sacerdote dijo, los sacerdotes dicen que hay que construir esto, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, no nos van a dar sus datos primicias, sus datos importantes sobre agricultura, sobre temporada de lluvias, no nos van a dar esa información, ¿no? Entonces, era una especie de reciprocidad, como te estoy señalando, ¿no? Eran grupos que estaban convencidos que debo de trabajar para ellos. ¿Por qué? Por el temor que si no le trabajo para ellos, ellos no me van a brindar esa información y yo no sabré qué producir, se alimentará mi familia, qué pasará conmigo. La base económica, hemos dicho hace un momento, era la agricultura. Ellos dependían de la agricultura, todas sus familias. Entonces los ayllus se ponían de acuerdo. Vamos a aceptar el trabajo de los sacerdotes y vamos a construir. Además, recuerda que la producción agrícola hay una temporada muy intensa de trabajo, que es la siembra, y otra temporada muy intensa de trabajo, que es la cosecha. Y el resto del año, o el resto de los meses, el año no, porque se produce 2 veces al año. Hay algunos lugares donde la producción es anual, pero usualmente en el Perú tenemos una producción 2 veces al año. ¿Mm? Entonces, el resto del tiempo, ¿qué pasaba? El resto del tiempo había que dar otras actividades. Entonces, algunas personas se dedicaban solo a irrigar la zona agrícola y el resto de personas, ¿a qué se dedicaba? A hacer otras actividades que los gobernantes ordenaban. Y en este caso, las actividades que ordenaban la élite sacerdotal que hacía las veces de gobierno era su producción arquitectónica impresionante, como vemos aquí. Acá tenemos una infografía. La letra está bastante pequeña, pero recuerda, esto se les va a compartir y ahí puedes observar las características más de cerca, ¿no? Los edificios, por ejemplo, el primero, un edificio central. Se ubica al oeste de la plaza central. Su fachada se encuentra orientada al este, siempre mirando la llegada de la radiación solar, ¿no? Tiene una escalera principal y plataformas escalonadas, plataformas superpuestas, también se le denomina esto. En su interior se encontró un conjunto de viviendas, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos el edificio central de Caral. En la parte inferior, conjunto residencial. Este conjunto residencial, perdón, jóvenes. Pequeño comercial, jóvenes, ya volvimos, ya estamos acá rápidamente. Muy bien, decía acá en la parte inferior entonces el conjunto residencial. Este conjunto residencial constituido por una serie de viviendas, su construcción se reduce a que sus ocupantes tuvieron un estatus de tercer rango. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no eran la élite sacerdotal, sino que era un grupo de pobladores dedicados a diversas actividades, agrícolas, ganaderas, ¿no? Parte superior y parte central, ¿no? Parte central superior, pirámide mayor. Es la imagen que hemos visto hace un momento, ¿no? La fotografía aérea. Esta es la pirámide mayor. Es la edificación más compleja, de mayor volumen y domina la parte central urbana de Caral. En su interior se realizaron importantes prácticas rituales, ¿no? Ahí puedes observar la forma circular de su anfiteatro, ¿no? Entonces, esta es la pirámide mayor. Acá la élite sacerdotal seguramente también hacía observaciones astronómicas. Acá seguramente hacía observaciones climáticas para determinar esas regularidades, ¿no? De las temporadas de lluvia, de temporada de cosecha, de siembra, etcétera, etcétera. ¿Ven? Al costadito la ubicación. Ancash, puedes observar, Barranca, y al costadito Caral, ¿no? Ahí puedes ver cómo se llega a Caral. ¿Listo? Huacho, Supe, Barranca, ¿no? Muy bien.
Entonces, esta es la leyenda, digámoslo así, la ubicación. Ahora, hacia acá, abajo, pirámide de la galería. Esta ubicación, esta edificación, ocupa el tercer lugar en tamaño en el conjunto de edificios piramidales de Caral. Por su volumen se sugiere que habría ejercido un rol importante en la ciudad, ¿no? Entonces, esta pirámide es parte también de las construcciones arquitectónicas que tenemos en Caral. Al costadito o en la parte central inferior, el templo del anfiteatro. Por su tamaño y ubicación y por la cantidad de fogones, altares del fuego. El recinto ceremonial se infiere que este habría sido el principal edificio público de Caral, bajo uno de los más destacados de la ciudad. Aquí se hallaron 32 flautas o 32 instrumentos musicales. Entonces, ¿recuerdas las primeras diapositivas? En las primeras diapositivas se veía una reconstrucción de cómo habrían sido los altares del fuego sagrado. Ya, esa fotografía corresponde a este sector, ¿no? Aquí habría sido donde se habría hecho esa reconstrucción hipotética de los altares religiosos del fuego sagrado, ¿no? Muy bien, entonces, interesante la infografía respecto a los lugares arquitectónicos de Caracas. Sigamos. Conocimientos en ciencias y su aplicación. Ahora, a ver, sigamos viendo por acá. Conocimientos en general, la ciencia y cómo lo utilizaban. Sus conocimientos en matemática, aritmética, geometría, están demostrados en las construcciones arquitectónicas. ¿No? No hace falta observar sus libros, ¿no? Cómo sabían tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque todo eso se puede apreciar, ¿dónde? En los resultados. Sus construcciones arquitectónicas demuestran que ellos sabían de matemática, ¿no? Geometría, aritmética. Los estudios astronómicos en la medición del tiempo y la predicción del clima, ¿no? Entonces, esos estudios astronómicos, la observación que hacían desde estos anfiteatros, las partes altas, definitivamente se ve en cómo ellos podían predecir los cambios estacionales, las estaciones más apropiadas para la siembra, la cosecha, como te estamos señalando. Eso se puede encontrar acá clarísimamente. Y todo este registro de la información se puede saber a través de los quipus. En Caral fueron hallados quipus. Entonces es por eso que se puede afirmar de que ellos llevaban un sistema mnemotécnico, un sistema contable de cómo se realizaba la producción, cuánto necesitaban de cierto producto agrícola para una temporada y para la subsiguiente temporada, ¿no? Así es como ellos planificaban las cosas, con sus conocimientos avanzados en matemática, en gestión. Imagínate una gestión que no trabaje cifras, que no trabaje estadísticas. Importante, entonces, en todo manejo de gestión, el uso de la estadística, el uso de la matemática, definitivamente, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta acá estamos avanzando bastantes aspectos relacionados con los conocimientos de Caral. A ver, vamos a ver qué tanto se está captando el tema y ahora quisiera escuchar sus voces. Vamos a dejar de compartir pantalla un momento. A ver. Vamos a leer en el chat, a ver qué han escrito en el chat. Bien, nuevamente jóvenes, saludos con todos. A ver, vamos a leer los mensajes en el chat. ¿Qué nos han escrito en el chat? A ver, vemos por acá. Ah, bueno. En primer lugar han estado acá los estudiantes con las claves, las alternativas de las preguntas que estuvimos colocando al inicio. Muy bien. Felicito su participación. Religiosidad, la letra B, la letra C. A ver, vamos a seguir leyendo sus comentarios aquí en el chat. ¿Qué más han escrito, profesor? Entonces, si pasaran 3000 años y ven rascacielos en el futuro, ¿qué dirían? Que lo que hicieron fueron extraterrestres. Bueno,
son interpretaciones, ¿no? Hay muchas personas que suponen eso, que los extraterrestres dirigieron las producciones de acá. ¿Por qué? Justamente porque quieren desmerecer nuestros conocimientos, que acá en Perú sí es un país sudamericano, es un país de tercer mundo. No es posible que haya tenido este alto nivel de matemática, de conocimiento en general, ¿no? No es posible. Entonces es por esa razón que, por desmerecer nuestros conocimientos, es que lamentablemente se da ese tipo de afirmaciones, ¿no? Justamente por eso. Se da ese tipo de afirmaciones porque a veces hay estudiantes que no tienen los argumentos para rebatir ello. Por eso es importante conversar al respecto. A ver, sigamos con las dudas en el chat. Ah, no hay más dudas. ¿Algún otro comentario, jóvenes, antes de proseguir con las diapositivas? Nada. Micrófono abierto, a ver. ¿Alguien quiere opinar? Carlos, María, Fernando, Judith, Yesenia, María, Cristian, Jairo, Mayra, nada. ¿Comentarios? ¿Opiniones? Nada por ahora. ¿Sí? ¿Todo conforme? Ok. Todo bien, profesor. Muy bien, gracias, gracias. Ya saben, cualquier duda que se vaya generando, tenemos el chat, ¿no? Escriban en el chat también y pueden preguntar. Importante, ¿por qué? Porque de esa manera podemos ampliar el conocimiento. Yo puedo suponer, están entendiendo y sigo avanzando. Pero de repente hay partes que yo supuse que se entendió y en realidad no captaron el mensaje. Por eso es importante estar haciendo pausas cada cierto momento y estar preguntando, ¿ya? Muy bien, entonces volvamos, si es que no hay dudas por el momento, volvamos al compartir pantalla. Bien, volvemos por acá entonces. ¿Dónde nos quedamos? Aquí nos quedamos. Ujú. Ahora aquí. Ahí está. Listo. Precisamente entre las crónicas de los españoles, cuando ellos llegan, Felipe Guamampoma de Ayala también, ellos hacen dibujos de los quipus, y estos quipus hoy en día son parte de las imágenes que corresponden, imágenes oficiales del Colegio de Contadores del Perú. ¿Mm? Entonces los contadores peruanos se identifican con los quipus porque evidentemente la conexión, el nexo es indiscutible. Entonces el Colegio de Contadores actualmente aquí en el Perú reconoce ese mérito, ¿no? Increíble, jóvenes. Como en el Perú antiguo se organizaron, pudieron encontrar esta forma de distribuir la matemática. Encontrar, por ejemplo, el grosor. Ustedes ven acá las características. Hay unas cuerdas más delgadas, algunas más gruesas. Todas esas tenían alguna significancia que hoy todavía no se entiende del todo. Hacían los nudos, entre nudo y un nudo distanciado con otro nudo. Cuando vemos esas distancias, de momento pareciera que eso representaba el cero, salvo que de pronto aparezca algún champoleón matemático y descifre qué era realmente lo que se encerraba de mensaje aquí. Estos quipus, reitero, no han sido interpretados de manera uniforme. Hay algunas interpretaciones de uno u otro sector, pero no hay un consenso al respecto. Pero de que era un sistema mnemotécnico, contable, matemático, eso sí, nadie lo cuestiona, nadie lo discute, ¿no? Los colores también, ¿no? ¿Por qué empleaban un color? ¿Por qué no el otro color, ¿no? Entonces, hay todavía un montón de mensajes por entender en el caso de los quipus de Caral y antes de Caral. Bueno, continuamos. A ver, por acá. A ver. Bienes manufacturados. Los caralinos usaron el mate. Ya hemos dicho qué cosa era el mate, ¿verdad? El mate era una calabaza, como las que vemos en Halloween, más o menos así parecía la calabacita de Halloween, de las películas de Halloween, donde cortan la parte superior y queda una especie de tazón o recipiente, ¿no? Entonces, esa calabaza es utilizada como un tazón, como un contenedor, como estamos acá escribiendo, es una especie de recipiente, ¿no? Tazas, platos, también cucharas de madera tallada, platos, tazones, morteros de piedra. Eso es lo que podemos aquí apreciar, ¿no? Los bienes manufacturados. Bien,
Entonces, este mate también en la costa norte tiene otro nombre. En la costa norte también este mate le dicen poto, también le dicen cojuditos a estos mates o calabacitas como te estamos señalando, ¿no? Bueno, continuamos. Ajá, ahí están los recipientes. Es una calabaza ensanchada que luego servirá de inspiración a la creación de los ceramios. ¿Mm? Como acá en el Perú antiguo, recuerda, no se utilizó la tecnología de las ollas, el acero, entonces lo máximo que se usó fue recipientes de ceramio. Esto parece ser un ceramio, pero no, en realidad es un mate. ¿Qué quiere decir? Que es una maderita. Si tú lo sometes al fuego, el fuego lo va a destruir. En cambio, un ceramio es de arcilla, es de barro, endurecido. Como está endurecido por el fuego, por altas temperaturas, igual que un ladrillo, igual, la misma tecnología del ladrillo endurecido es aplicado al ceramio. Entonces el ceramio sí te puede soportar altas temperaturas. Tú lo pones al fuego y esa olla de barro te puede soportar fuertes temperaturas, puede hervir el agua ahí dentro. ¿No? Pero eso no va a ocurrir con estos cántaros, estos mates. Caral no conoció la cerámica, no existió ceramios en Caral, ¿de acuerdo? Entonces, como no existieron ceramios en Caral, ¿cómo consumían sus alimentos cocinados en Caral? Se menciona el tema de la sopa de piedra. ¿Cómo es eso de la sopa de piedra? Oye, profe, la piedra no se come, usted me está vacilando, me está gastando una broma, profe. No, lo que pasa es que acá hay que utilizar principios de la transmisión de calor de la materia. ¿Mm? Conocimientos de física, seguramente por ahí tienes un buen profesor de física, hay que aplicar sus conocimientos de los colegas de la física, ¿no? ¿Qué pasaba? Ellos echaban dentro de este recipiente mate que estás observando, echaban el agua, echaban algunas verduras, echaban alguna carne, pescado, no sé, por ahí algo que capturaban, echaban carne, y al costado, igual que igual que en una pachamanca, tenían un fogón. Recuerda, ellos tenían altares del fuego sagrado. Entonces, construir fogones para ellos no era nuevo. Construían sus fogones y ardiendo el fuego colocaban piedras encima. Las piedras calentadas, limpias evidentemente, las ponían a calentar y una vez que esa piedra era calentada, cogían tenazas de palos o de otras piedras más grandes y echaban esa piedra caliente al interior de este recipiente que ya tenía, te repito, agua, alguna de sus verduras y algo de carne. Entonces, ahí la temperatura de la piedra inmediatamente se transmitía, son propiedades, ¿no? De la física. Entonces, rápidamente lo transmitía a quiénes? Lo transmitía a los demás elementos aquí presentes. El agua comenzaba a burbujear porque la piedra estaba así, a esa alta temperatura, y la carne comenzaba también a cocerse, a cocinarse, ¿no? Las verduras igual. Entonces, de esa manera ellos podían preparar su famosa sopa de piedra, ¿no? Así es como se estima ellos debieron haber hecho su producción de alimentos, su gastronomía, digámoslo así, en tiempos de Caral. Bueno, entonces utilizaron mates, tazas, tazones, platos, cucharas de madera, entre otros, morteros de piedra también, ¿no? ¿Bien? Impresionante entonces el conocimiento que usaron en Caral. Y acá al costadito estamos observando también una imagen que hemos encontrado relacionado con la pesca, ¿no? Los peces eran parte también de la dieta alimenticia de Caral y para ello utilizaban algunos elementos de pesca, ¿no? Flotadores de mate. El mate también, recuerda que es hueco, ¿no? Por dentro. Entonces, como es hueco por dentro, ellos podían lanzarlo y como si fuera una boya, las boyas que flotan, pero la boya es de plástico hoy en día, es de caucho, ¿no? Es sintético, es químico. Ha intervenido ahí los conocimientos de la química en la actualidad, pero en estos tiempos tenían su flotador natural. La naturaleza proveía estos mates y como estás observando es hueco por dentro, ¿no? Solamente unas semillas hay por dentro. Entonces con ese mate ellos tenían su flotador, con lo cual podían desarrollar sus actividades pesqueras, ¿no? Entonces el mate tenía diversos usos, un tazón, una olla para cocinar sus alimentos, pero sin someterlo al fuego directo, solo la piedra caliente entraba aquí.
¿no? Entonces, así es como ellos preparaban sus alimentos, ¿no? Impresionante, jóvenes. Uy, hay que borrar. Intercambio comercial, el siguiente dato que estamos acá mencionando, ¿no? El intercambio comercial como estatus social mediante elaboradas prendas y tocados. Existían rituales con objetos como los ojos de Dios y las telas para incinerar. El registro de la información se hacía a través de los quipus. Bien, la palabra comercio siempre ha sido un concepto bastante elitista. Siempre se ha dicho, no, el comercio es solo para aquellos reinos, aquellos pueblos que conocían moneda. Cuando hay moneda de por medio, entonces hay comercio. Si no hay moneda de por medio, eso será trueque, puede ser un trueque, ¿no? Bueno, trueque, intercambio de productos, comercio sin moneda, como quieras, ¿no? Llámale como quieras. Pero lo cierto es de que hacían intercambio de productos, ya te hemos dicho. Tenían actividades pesqueras, actividades agrícolas, actividades ganaderas y también como estamos acá señalando, tenían más conocimientos, arquitectura y otros más. Ya, nosotros vamos a construirte la maqueta, los planos arquitectónicos. Si te vamos a construir la maqueta y los planos arquitectónicos, ¿cómo me vas a pagar? Con dinero. Pues si no hay dinero, entonces ¿cómo me vas a pagar? Con productos alimenticios. O parte de una de estas construcciones va a ser mi vivienda y de mi familia, ¿no? Entonces, habían acuerdos que lamentablemente hoy no se entienden del todo. Y por eso, suponer de que esto del comercio necesariamente requiere la moneda es ser bastante cerrado, ¿no? Bastante hermético en pensamiento. Debemos de procurar ser un poco más interpretativos, debemos de procurar ser un poco más, digámoslo así, tener una visión más integral de qué es lo que ocurría en los tiempos del Perú antiguo. Por el hecho de que de momento no se ha demostrado la presencia de moneda, no vamos a decir de que era un pueblo primitivo, ¿no? Eso no es lo correcto. Estatus social, mediante elaboradas prendas y tocados, claro. Esto definía las diferencias sociales en los tiempos de cara a la élite gobernante, usaba unas prendas que evidentemente eran más vistosas, ¿no? Y no requerían ensuciarse porque ellos no realizaban las actividades agrícolas. Ellos solo supervisaban, monitoreaban, controlaban todo, planificaban todo. Y el pueblo se encargaba de ejecutar, de realizar esas actividades. Así que la población no podía estar ricamente ataviada para esas actividades agrícolas, ¿no? El estatus social sí se veía a través de la vestimenta de estos sectores. El otro aspecto dice ahí, rituales religiosos, obviamente, con objetos diversos. Ejemplo, los ojos de Dios y telas para incinerar, ¿no? Claro, aquí se está refiriendo acá, de que ellos hacían un conjunto de mantos, un conjunto de telas que en algunas situaciones eran construidos, eran elaborados exclusivamente para ser presentados en un ritual. O sea, ese manto, esa tela, no se lo ponía a nadie. Se lo entregaban a la persona que había encargado el trabajo. Acá está lo que nos ha solicitado. Entonces, una vez que esta persona se llevaba, era exclusivo. ¿Para qué? Exclusivo para el ritual religioso. Y en rituales religiosos eran también incinerados. Eso que aparece aquí en Caral no es exclusivo de destruir algo en el ritual religioso. Tiempo más adelante vamos a hablarte de otras culturas y vamos a hablarte de culturas como los Wari. Más adelante vamos a hablar del poderoso imperio Wari. En el poderoso imperio Wari tenían unos ceramios impresionantes, ¿ah? Muy bonitos, y eran tazones grandes, increíblemente. Ya, en esos tazones grandes, el elaborador de ceramios, el artista, pintaba el ceramio externamente bien bonito. Incluso se daba un súper trabajo de pintarlo también por dentro el ceramio. ¿Qué tal chamba? Pintar el ceramio externa e internamente. Y una vez que terminaba los ceramios solicitados, llegaba donde la élite sacerdotal, mis señores, mis jefes, acá está el trabajo, ya terminé, observe mi trabajo, qué impresionante lo que he hecho, ¿no? Por favor, por ustedes, ¿no? Y de pronto los jefes, los sacerdotes, ya, ya, muy bien, has cumplido, te hemos solicitado una cantidad, los has cumplido, vemos que has pintado por dentro, has pintado por fuera,
tienen la forma, el acabado apropiado, te felicito. Muy bien, ahora ustedes llévenlo y destruyanlo. ¿Mm? ¿Cómo? Uno acaba de decir, acabo de construirlo, acabo de elaborarlo. Me tomó mucho tiempo, pero lo logré, aquí está, señores. Y de pronto los jefes, los sacerdotes, ah, ya, te felicito, bla, bla. Ahora ustedes agárrenlo y destruyanlo todo en el ritual religioso, ¿no? Los ceramios, si tú vas a un museo, qué pena que ahorita estén cerrados los museos, pero si tú vas a un museo, vas a encontrar los ceramios, acércate a la vitrina a ver el ceramio Wari y vas a verle rajaduras. Y tú vas a pensar, uy, ese arqueólogo qué descuidado, ¿no? Ese arqueólogo que de qué manera descuidada ha roto el ceramio y lo ha reconstruido. Le ha echado uju, ¿no? Lo ha pegado con el tris, ¿no? Por aquí, por allá. No, no es así. Intencionalmente los Wari ordenaban destruir sus ceramios en rituales religiosos. Los Caral, según la interpretación de la doctora Rushadi, tenían la misma costumbre, solo que ellos no tenían ceramios. Entonces, ¿qué es lo que destruían? ¿Qué es lo que incineraban? Sus telas, sus mantos que ellos elaboraban porque tenían una finalidad ritual. Ninguna persona los va a usar. Este manto ha sido construido para nuestros dioses y será destruido en el ritual religioso de ese dios, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar acá. Y el último punto, el cuarto punto, dice ahí, registro de información, los quipus. Claro, esos quipus que para algunos es incluso hasta un sistema de escritura. Hay quienes señalan de que los quipus sería una escritura, ¿no? Pero pareciera de que fuera un sistema contable. Parece que solo era un sistema contable, ¿no? Lo cierto es que falta todavía redescubrir bastantes cosas. Entonces acá estamos señalando que es un registro de información y sí, nadie puede negar de que servía para entender, para el manejo de datos estadísticos, ¿no? Por eso registro de información. Muy bien, sigamos observando por acá. Ahí puedes observar las cestas, puedes observar acá los ojos de Dios, que son palos con telas, los cuales representarían, ¿no es cierto? Eh, una característica divina o religiosa. ¿Ah? Puedes acá observar bolsas de junco, eh, algunas representaciones de los vestidos que utilizaban las mujeres, por ejemplo, algunos tejidos con flecos o con adornos, como puedes observar acá, y por el paso del tiempo, evidentemente, han sido deteriorados en parte, ¿cierto? Pero de que ellos conocieron el algodón y su uso, eso sí es innegable, ¿no? Ellos conocieron diversidad de algodones, no solo el algodón blanco, sino también algunos que tienen algunas tonalidades de color. Increíble. Bien, ¿qué más? Continuemos con la aventura Caral. ¿Qué más conocieron? ¿Qué más sabían los señores de Caral? A ver. Siguiente, la cestería. El uso de la fibra vegetal como la totora y el junco. Ajá. Eso es la cestería. Usar fibra vegetal como totora, junco, que abunda en la zona de los ríos. Consistió, dice, esta cestería en la manufactura de cestas, construir sogas, esteras y especialmente bolsas o chicras. ¿Qué cosas son estos bolsones o chicras? Te dije hace un momento, aquellos que eran empleados en la construcción arquitectónica. Cuando había que realizar una construcción arquitectónica, en estos bolsones chiclas echaban piedras y luego barro, argamasa. Así es como ellos entonces construían con estas chiclas y vamos a seguir viendo ahorita imágenes al respecto. ¿Ya? ¿Vean? Ahí vemos la chicla. ¿No? Esta es una chicla que contiene una roca gigante, ¿no? Estas cuerdas entonces eran colocadas unas con otras y luego tenían la forma de esta plataforma rectangular. Encima de esa plataforma rectangular colocaban otra plataforma más, solo que más pequeña. Por eso es que uno lo ve ya terminado y observa como si fueran escalinatas, solo que son plataformas, una encima de la otra y así sucesivamente, ¿no? Esas son las plataformas o escalinatas, ¿correcto? Bien, entonces de esa manera podemos entender aquí cómo se dio el desarrollo de las construcciones arquitectónicas. Estas xícaras son un aporte de Caral. ¿Qué más? La música. La música, estamos acá leyendo,
uso de flautas tubulares, horizontales o traversas, elaboradas con el hueso del ala del pelícano. Recuerda que como tenemos abundancia de peces aquí en Perú, también tenemos abundancia de aves. Y estas aves abundantes en Perú, repito, son por ejemplo los pelícanos, que se alimentan de esta diversidad de peces. Eh, Estos pelícanos entonces eran capturados y con sus alas se podía construir, ¿qué cosa? Estas flautas que vamos a observar ahorita en imagen. Eran decoradas con representaciones, eran decoradas, se hacía un tallado con finas puntas, con punzones muy finos, de monos, aves, serpientes y también algunas figuras humanizadas. Ajá, ahí estamos viendo las flautas, ¿correcto? ¿Ven? Ahí están los adornos diversos. Todas estas, como estamos señalando, son hechas con los huesos de los pelícanos, ¿no? Huesos del ala, que son muy ligeros, muy livianos, ¿no? Ya son como un tubito, ¿no? Evidentemente. ¿Bien? Entonces, jóvenes, la música es parte de lo que ellos tuvieron. Cuando se habla del Perú antiguo en general, incluidos los incas, la última civilización, cuando se habla de todos ellos jóvenes, hay algo que no se puede negar. Existió la música de viento, como es el caso de Caral, ¿no? Acá estamos observando instrumentos musicales de viento, pero han habido otros momentos en los cuales se han conocido instrumentos musicales de percusión. Percusión quiere decir golpe, ¿no? Pero sobre el cajón, no exactamente el cajón, pero sí de golpe o percusión. ¿M? Cuerdas, no, instrumentos de cuerdas no se conocieron acá en el Perú. De vientos, flautas y latín, ya no, que era algo así como un tamborcito, ya eso sí se conoció acá, ¿ya? Jóvenes, y también debemos de recordar de que todo este trabajo no fue al igual que la música tradicional. La música tradicional tiene 7 notas musicales. Acá solamente teníamos 5 notas musicales. ¿Ya? Muy bien, entonces Caral, una vez más, también nos deja asombrado con esta producción cultural musical. Ahora vamos ya preparándonos para los subsiguientes temas, ¿no? Con esta diapositiva podemos ya, repito, prepararnos para otros temas. Por ejemplo, ¿qué tema? El origen de la alta cultura en el Perú. ¿Por qué han habido altas culturas como los Wari, como el señor de Zipán, como los incas, chimúes, etcétera, etcétera? Para entender cómo así ellos llegaron a tener esa gran producción cultural, han habido interpretaciones. Federico Max Ule dio su punto de vista, Julio César Tello Rojas también, el doctor Federico Kaufmann Doig también dio su punto de vista y Luis Guillermo Lumbreras también. Entonces, estos son los 4 aportes que se dieron para explicar, para intentar entender el tema de cómo así surge la producción cultural en el Perú antiguo, en las culturas. El doctor Federico Maxule señaló de que nuestra cultura es inmigracionista. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tuvimos cultura gracias a que las personas ya llegaron con grandes conocimientos culturales. Por eso es que acá se menciona que maya azteca sería la influencia peruana, ¿no? Nosotros, los peruanos, habríamos aprendido bastante de ellos. Los migrantes que llegaron desde tierras mayas son los que habrían traído estos conocimientos. Por eso dice acá proto-nazca y proto-chimú. Existe entonces una similitud entre la cultura andina y las culturas mexicanas. ¿Dónde encuentras semejanzas? Por ejemplo, en la arquitectura con pirámides superpuestas, ¿no? Plataformas superpuestas, unas sobre otras, el uso de piedras, ¿no? Entonces, eso sería parte de lo que se puede comparar aquí. También jóvenes podríamos encontrar, menciona, similitudes en lo que corresponde al lenguaje. Hay algunos vocablos procedentes de mayas, aztecas, que son también conocidos aquí en Perú.
¿no? Algunas palabras o términos similares, ¿no? Aquí en Perú y entre mayas y aztecas. Entonces, hay similitudes lingüísticas o gramaticales, llamámosle así, similitudes arquitectónicas. También se habla bastante del tema de la navegación, ¿no? En el Perú antiguo, en general, hubo una navegación primitiva, dedicada a la pesca, pero lo cierto es de que ellos habían sido unas personas que conocieron de navegación. Y parte de eso, de esto de la navegación, estaría pues en algunos relatos, como el de Nailam. ¿Recuerdas? Nailam y la fundación de la cultura Lambayeque Sicán. Entonces, ese mito reforzaría la idea de Maxule de que los hombres llegaron con un séquito de sirvientes, pero con grandes conocimientos culturales. Trajeron oro y tesoro, es lo que menciona. Eh, También sería en este caso el otro tema, el otro grupo, eh, el caso de Takainamo. Takainamo tiene un relato fundacional bastante similar al de Nailam, bastante similar, solo que Takainamo corresponde a la cultura chimú. En este caso son los orígenes de unos reinos costeros. Por eso es que Maxwell afirmaba el origen de la cultura peruana estaría ahí, en la costa. Julio César Tello Rojas, está en la parte central, él también nos hablaba de la cultura peruana, pero Julio César Tello Rojas, ¿qué nos decía? Prestigiado médico. Él era médico, por eso le decimos doctor. No porque tenga un doctorado en historia, en arqueología, ¿no? Sino porque él era médico, y siendo médico, le interesó mucho el tema arqueológico, el tema prehispánico especialmente. Para recibirse de médico, tuvo que preparar su tesis. Y cuando preparó su tesis, curiosamente su tesis fue estudios de las enfermedades aquí en el Perú antiguo, ¿no? Entonces, Julio César Tello Rojas, por eso, ya desde estudiante de medicina, le atraía el tema Perú antiguo bastante. Bueno, tiempo después, él viaja a Estados Unidos, obtiene una beca de estudios y se va a la Universidad de Yale, donde llega a aprender de un prestigiado académico también. ¿Recuerdas a un señor que funda la Escuela Americanista de la Historia en la Universidad de Yale? El creador de la teoría asiática del poblador americano. A ver, micrófono abierto. ¿Quién creó la teoría asiática del poblador americano? ¿Recuerdan? A ver, Fernando, Carlos, ¿nadie? ¿Recuerdan? ¿Quién plantea la tesis, la teoría asiática de los primeros hombres que llegaron de Asia? ¿Nadie recuerda? La teoría asiática es una propuesta de la Universidad de Yale, esa propuesta asiática. Uy. En el chat me están escribiendo la respuesta. A ver, vamos a ver el chat. Ale Jarlica, ¿no? Claro, acá el compañero pensó rápidamente. Muy bien, Fernando. Alex Jarlica, correcto. Entonces, Alex Jarlica, no olvidarnos, perdón. Alex Jarlica fue maestro de Julio. Alex. Sí, correcto, muy bien. Alex Jarlica fue el profesor de Julio César Tello en estudios de historia, de arqueología, en la Universidad de Yale, ¿no? Y recuerda, entonces Julio C. Tello conocía bastante porque obviamente aprendió del mejor, el fundador de la Escuela Americanista de la Historia, ¿ya? Bueno, entonces Julio C. Tello, al hablar del origen de la cultura peruana, menciona que la cultura peruana trajo conocimientos desde la selva. Antiguos pobladores de Centroamérica, habrían llegado, ¿no? Caribes, arawaks, taínos y otros habrían llegado por las selvas, habrían avanzado por la selva, ya sea la selva venezolana, brasileña, ¿no? Habrían avanzado, o la colombiana, habrían llegado al Perú. Y una vez que llegaron al Perú, vivían en la selva y luego, como ellos eran migrantes, llegaron a los valles interandinos. Y cuando llegaron a los valles interandinos, ahí es donde ellos dieron sus aportes culturales y surgió la cultura andina, ¿no? Ya, ese es el aporte de Julio César Tello. ¿Mm? Bien, entonces así es como se puede entender, según Julio César Tello, cómo surge la cultura en el Perú. Tendríamos aportes
selvícolas en este caso. Por eso es que nuestras construcciones arquitectónicas tienen pórticos o en todo caso tiene frontis que están apuntando hacia el lado oriental, hacia la selva, ¿no? Bueno, esa es una propuesta, esa es una postura entonces que da Julio César Tello Rojas, ¿no? Las imágenes también vinculadas con algunos animales de la selva, ¿no? Sería la característica que él menciona, los felinos especialmente. El origen autóctono, o perdón, alóctono, aloctonista, origen ecléctico, como también se le ha denominado, del doctor Federico Kaumann-Doig, donde menciona de que la cultura peruana tendría un origen foráneo, un origen extranjero, pero de acá cerca nada más, de la cultura valdivia. Recordemos que la cultura valdivia se desarrolló en el actual Ecuador y a nivel americano, Valdivia, al igual que Colombia, Puerto Hormigas en Colombia, son los lugares donde se han encontrado los ceramios más antiguos de Sudamérica. ¿No? Los ceramios más antiguos de Sudamérica, oído este detallito, están en Puerto Hormigas, Colombia, y en Valdivia, Ecuador, ¿correcto? Y en el caso peruano, Guairajirca, ¿no? Ya, pero lo que acá debemos de entender, gracias al doctor Kaumann-Doig, es de que Valdivia influyó con sus ceramios, entonces aquí ellos habrían influenciado acá y la cultura peruana tendría esa característica, ¿no? Propia de la producción, no tan lejos, sino acá de Ecuador, del actual Ecuador, ¿no? Bueno, entonces esa sería la teoría loctonista o ecléctica. Por su parte, Luis Guillermo Lumbreras tiene un enfoque más materialista, y te habla de una contradicción entre factores internos y externos. Ese es el origen hologenista, donde hay un proceso de cambio, un proceso evolutivo, donde estos factores internos y externos van a interactuar unos con otros, y es así como se va a dar la síntesis de logros culturales externos y logros culturales internos. ¿Mm? Esa producción cultural es aquella entonces que podemos encontrar en todas nuestras civilizaciones, ¿no? Los primeros hombres llegaron de otros lugares, se acepta, ya ese es un factor externo. ¿Tienen cierto conocimiento? Se acepta, es un factor externo. ¿Y los factores internos cuáles serían? Nuestra biodiversidad, las características propias del Perú. Desde un primer momento te hemos mencionado el tema de la geografía, la cordillera de los Andes, nuestro relieve terrestre peruano, que es bastante distinto a los demás, la flora y fauna muy particular, muy peculiar que tenemos aquí nosotros los peruanos, ¿correcto? Bien, entonces, repito, este cuadrito nos permitirá entender futuros enfoques culturales, ¿no? Bueno, jóvenes, entonces de esta manera estamos avanzando y vamos a ver más adelante las culturas propiamente dichas. Pero hoy estamos enfocándonos en el tema Caral. ¿Por qué? Porque Caral, ya cuando hablemos de los primeros peruanos, lo vamos a pasar muy, muy rápidamente. No vamos a poder, como hoy, pasito a paso, suave, suavecito, entender el tema Caral, ¿no? Analizar con detalles, ¿no? Por eso les decía, si tienes dudas, escríbeme, con gusto estamos para atender ahorita en el chat, en un momento micrófono abierto también, nuevamente. Horizonte temprano, horizonte medio, intermedio tardío, horizonte tardío. Acá ya no vemos a Caral, ya no vemos a Caral. Chavín, Cupisnique, Rafael Arcojoyle, Chavín, Federico, perdón, Julio Cetello, serían en este caso los personajes que dan soporte, y Caral, por la temporalidad, mira, 1500, 1400, ya no está en este cuadro de John Rowe. ¿No? Este cuadrito de John Rowe, que es el más divulgado, San Marcos pregunta esto y las demás universidades también, no está aquí. Entonces, Caral es un enfoque aparte, por eso les decía, Caral está redescubriéndose todavía mucho. Estado pristino es el nombre que le han dado a Caral y es un enfoque que corresponde a un estado primigenio. La palabra pristino guarda relación con ello. Eso de pristino sí se le acepta a Rushdi, no se le puede cuestionar, ¿no? ¿Tiene rasgos de Estado? Sí tiene rasgos de Estado, pero no está al nivel de Chavín. Chavín es un Estado, nadie lo cuestiona. En Chavín hay una clara diferencia social, que en Caral todavía no está tan dilucidado.
Por eso es que Caral sería un estado distinto, un estado diferente, un estado, en palabras de Rushadi, un estado pristino. Ahí sí se acepta, ¿no? Muy bien, entonces estas culturas gradualmente se irán enfocando en las distintas semanas de clase que tendremos este semestre, ¿no? Y por acá lo mismo, ¿no? Solo que ya con imágenes. Intermedio tardío, horizonte medio, intermedio temprano, horizonte temprano, precerámico. Precerámico, ¿qué puedes observar en el precerámico? Antes de los ceramios. Es el periodo lítico. En el periodo lítico, ¿qué encontramos? En el periodo lítico, instrumentos de piedra para la caza, la recolección. Acá está la piedra, en Paiján, por ejemplo, y acá Toquepala, arte rupestre. Acá ya estaría entre el periodo inicial y el precerámico ese tránsito entre, ¿quiénes? En el tránsito del arcaico. Ya, ese tránsito se puede observar aquí. ¿Ya? Bien, entonces después ya sigue el periodo inicial, el horizonte temprano y así sucesivamente. Muy bien, jóvenes, entonces seguimos avanzando con el tema culturas. Y el siguiente dato, ya para terminar nuestras preguntas. A ver, ¿cuál es la interpretación del aspecto político para Caral? Y también por acá otra, anfiteatros, altares religiosos. A ver, nuevamente nos damos un momentito para analizar y clavetear. A ver, rapidito, por favor. ¿Listo? A ver, Fernando, Carlos, Cristian, Yesenia. A ver, empezamos. A ver, micrófono abierto, por favor. ¿Cuál es la interpretación para el aspecto político de Caral? Fácil, ¿no? ¿Cuál sería la clave? En la 1, ¿cuál sería nuestra clave? ¿Monarquía religiosa? A ver, en el chat me están escribiendo. A ver, ¿qué me han escrito en el chat? Profesor, uno sería A. Dicen ya, uno sería la A. Muy bien. No es un estado propiamente dicho como Chavín. Claro, Chavín sí es totalmente claro un estado, ¿no? Muy bien, Fernando. Ajá, acá también hay quienes ya me han dado todas las claves. Wow. Vamos a confirmar ¿Monarquía eso. religiosa, profesor? Monarquía religiosa. Podría ser una monarquía religiosa. ¿Eran reyes? Monarquía implica presencia de reyes. Ellos eran expertos religiosos, sí. Estado prístino. Un estado prístino es una clave más aceptable de momento, ¿no? Dictadura sacerdotal. El sacerdote ordenaba, decía qué hacer, qué no hacer, qué sembrar, qué cosechar. Sí, es una dictadura, pero Rushadi es la autoridad máxima en este tema y ella señaló estado pristino, ¿no? Entonces, eso también hay que recordarlo, ¿no? Estado pristino, entonces, en la primera. Rushadi, repito, son sus términos, ¿no? Y de momento nadie cuestiona, es una forma primigenia de Estado, por eso Estado pristino, ¿no? Dos, ¿qué divinidad religiosa habría conducido, habría guiado la vida de la élite sacerdotal en Caral? O sea, ¿a quiénes adoraban ellos? ¿A Jehová? ¿A quiénes adoraban? A ver, micrófono abierto, jóvenes. Clave correcta, la letra. La letra B, el fuego sagrado. A ver, ¿qué dice? Sí, profesor. Ya, muy bien. Carlos también dice lo mismo. Así es. El altar del fuego sagrado. En las primeras diapositivas hemos visto, ¿no? La reconstrucción de los altares de fuego sagrado que ellos tuvieron, ¿no? Así es. La tercera,
¿Cuál de los siguientes cultivos no corresponde a carañ? Uy, grave error. Caral debió ser acá, ¿no? Se me pasó, jóvenes, disculpen. ¿Cuál no Trigo. corresponde? Calabaza. Trigo. El trigo. Ah, el A ver, trigo. a ver, trigo. O sea, ellos no comían pan. Nosotros comemos pan. Calabaza. Nosotros La somos bien. calabaza. Nosotros Es el somos bien. trigo. Es el trigo, profesor. Ah, el Así trigo. es. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? Trigo es Acá hay- extranjero. Ajá, correcto. El pan no se conocía acá. Así que cuando tú escuches en la oración, bendice el pan nuestro de cada día, ese pan es una cosmovisión religiosa asiática, europea, pero no es americana. El trigo no había acá en el Perú antiguo. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Cuarta pregunta, a ver, borro acá esto. Anfiteatro, altares religiosos están mejor relacionados con la... Arquitectura. Es correcto. Respuesta ganadora. Así es, la arquitectura. Ajá. Los anfiteatros. Asombroso, ¿no? La forma circular, te decía, la precisión con la que construyeron. Ahora vamos con la sociedad. Recuerda que historia estudia economía, sociedad. Ajá, por ahí dice la letra B. La ver, B, vamos a ver. Organización de AIU, sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Sí. Consenso. Felicito el consenso, jóvenes. La Profesor. organización de los ayos. Sí, escucho, diga. Hola. Diga. A ver, continuamos. Por acá entonces, 5, letra B, organización de IUS. 6. Contabilidad. Ajá, muy bien, acertó la compañerita, Sí, la profesor. contabilidad. A, contabilidad. Ah, Los quipus, correcto, la interpretación Contabilidad. entonces. Y de los incas también, ¿no? Los incas también tuvieron un sistema contable con los quipus, es correcto. Muy bien, jóvenes, felicito su participación, felicito la intervención acertada que están teniendo ustedes, ¿no? Correcto. Ese espíritu, recuerda, no lo debes perder, especialmente en tu examen de admisión, por favor, ¿no? Mantengamos esa buena voluntad, especialmente en ese momento, ¿no? Ahorita podemos equivocarnos, pero en pleno examen de admisión ya no te puedes equivocar. ¿Muy bien? Muchas gracias por su atención, señoritas, caballeros. Micrófono abierto, cualquier otra duda, cualquier otro comentario que tengan. Por lo pronto.